Hola, ¿qué tal estáis vosotros? Pues de nuevo, soy Esteban y os hablo desde mi casa en los Estados Unidos, en el norte de Texas. Pues aquí me encuentro en mi comedor y estoy aquí con mucho ánimo a hablaros de nuevo sobre Gálatas. En el vídeo anterior os hablé sobre la primera parte de Gálatas, sobre los judaizantes y su deseo de poner los seguidores de Jesús, o es decir, los cristianos, bajo la ley mosaica. Y reflexionamos un poco sobre ellos, los judaizantes, sus motivos y tal y cual. Hoy voy a continuar la charla, la enseñanza informal sobre Gálatas, y os quiero hablar de Gálatas 5 y os voy a hablar de otro aspecto hoy. Y el título de este vídeo es Libre de la ley y guiados por el Espíritu Santo. Claro que sí. Libre de la ley y guiados por el Espíritu. Pues no se puede ser guiado claramente por el Espíritu hasta que se comprenda uno que ya no estamos bajo la ley de Moisés, de ninguna parte de la ley. ¿Me has oído? No se puede ser guiados por el Espíritu, digamos, con una claridad hasta que se comprenda uno que ya no estamos bajo la ley mosaica, ninguna parte de esta ley. Y siempre hablamos sobre ser guiado por el Espíritu me habla, el Espíritu me guía. Yo os digo hoy que no se puede ser guiado claramente por el Espíritu hasta que se comprenda uno de que no estamos bajo la ley mosaica, ninguna parte de la ley. La tendencia nuestra es mezclar la ley y la gracia, y así vivimos espiritualmente desorientados. El resultado es que vivimos bajo los dos pactos a la vez. Os voy a leer de Santiago, el primer capítulo, y voy a leer 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No espere pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Ahora, yo sé que nos está hablando sobre una oración de fe, pero también digo yo que se puede aplicar este pensamiento, este versículo de vivir con un pie en el Antiguo Testamento, es decir, en el Antiguo Pacto, y con el otro pie en el Nuevo Pacto. El resultado es un creyente desorientado. Es como si fuera una ola echada de un lado a otra. Inestable. Este hombre será inestable en todos sus caminos. Con un pie en el antiguo pacto y el otro pie en el nuevo. Somos como una ola del mar echada de una parte a la otra. Desorientados. Recordad que nos ha dicho el autor del libro de Hebreos, nos ha dicho en Hebreos 8:13 del antiguo pacto y del nuevo pacto, nos enseña algo. Lo he leído en el vídeo pasado, anterior, y creo en otros vídeos también. En 8:13 se refiere a una profecía, y quiero leer la profecía esta vez. Muy a menudo he comentado de esta profecía sin
sin haber leído la profecía, pero es una profecía bastante reconocida por los creyentes, digo yo, debe de ser. En 31:31, Jeremías está proclamando, profetizando la palabra del Señor y el tema es el nuevo pacto. El nuevo pacto que el Señor iba a establecer por haber enviado a su Hijo. Y en 31:31 dice, y aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ellos estuvieron esperando este pacto, este nuevo pacto. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ahora, en Hebreos 8, el autor de Hebreos se refiere de esta profecía de Jeremías. 8:13 dice, cuando él dijo, el nuevo pacto hizo anticuado al primero. Lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. No podemos vivir bajo dos pactos a la vez. Está próximo a desaparecer. Cuando él dijo, el nuevo pacto hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El autor de Hebreos nos está exhortando de que no caminemos, de que no vivamos en dos pactos. No es posible. Viviríamos desorientados. Y voy a volver a lo que dije al principio de este video. No se puede ser guiado claramente por el Espíritu hasta que se comprenda que no estamos bajo la ley, pero ninguna parte. Ninguna parte. No se puede sacar a alguna parte de la ley y decir que debemos de vivir bajo esta parte, pero no aquella parte. No se puede hacer eso. Ya vivimos bajo un nuevo pacto. Dios nos ha prometido este pacto y nos lo ha dado con la primera venida de Jesucristo. Y la exhortación hoy es que vivas tú bajo la plenitud del nuevo pacto. Pues vamos a leer algunos más versículos aquí enseguida, pero estas son las palabras de Dios dadas a Jeremías. Dadas a Jeremías, la profeta, sobre el nuevo pacto que Dios iba a hacer a través de Jesucristo. Lo hizo, el nuevo pacto. Hace 2000 años, cuando Jesús fue crucificado sobre la cruz de Calvario. Estas son las palabras de Dios dadas a Jeremías. El Espíritu de Dios, o es decir, el Santo Espíritu, Él cumpla. O es decir, es la sustancia de la sombra, la cual es la ley de Moisés. La ley de Moisés
era la sombra de lo que tenemos ahora en nuestro corazón. El Espíritu Santo. El Espíritu nos guía, el Espíritu nos enseña. El Espíritu de Dios nos apunta hacia Jesucristo. Antes la ley era el ayo, es decir, nuestro tutor, apuntándonos a Dios. Ahora, Cristo ha venido y ha salido y nos ha dado su Espíritu Santo en su lugar, en el lugar suyo. Y el Espíritu nos habla, nos enseña, nos apunta hacia Jesucristo. Es el ministerio primordial del Espíritu, dirigirnos, apuntarnos a Jesucristo. Creo que era el video anterior donde leí y dije que la ley era el ayo o el tutor nuestro. Ahora es el Espíritu. El Espíritu Santo nos quiere enseñar, nos quiere guiar, nos quiere hablar. Pablo en el libro de Gálatas nos habla de dos asuntos primordiales. El primero es sobre los judaizantes y os hablé en el video anterior sobre ellos y su intención de poner a los creyentes bajo la ley de Moisés, es decir, el legalismo. El segundo asunto en Gálatas es el reto de la libertinaje. Los judaizantes pensaron de que si no hubiera ley, entonces, ¿qué guiarían a los seguidores de Jesús en cuanto a los deseos y las pasiones de la carne? Los seguidores, ¿qué van a hacer? Van a vivir guiados, viviendo una vida pecaminosa, viviendo bajo las pasiones de la carne, sin ley. ¿Cómo se puede vivir una vida recta, una vida digna de ser llamado creyente, hijo, o es decir, hija de Dios? Pues Gálatas 5:13 dice, a ver, nos vamos a quedar ahora en capítulo 5 de Gálatas. 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo no uséis la libertad como pretexto para la carne. La exhortación es que no vivamos guiados o bajo las ataduras de la carne. ¿Okay? Es lo que Pablo nos enseña, nos predica. No estamos bajo la ley, pero aún nos dice que tampoco que no vivamos influenciadas, enseñadas, atadas por las pasiones de la carne. 5:16, andad por el Espíritu. 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si estamos guiados por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, no vamos a cumplir. Nuestra mente está enfocada en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. Ya hemos sido cambiados, ya somos criaturas nuevas. No somos como fuimos antes, guiados por la naturaleza pecaminosa. Ya tenemos otra naturaleza. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. El Espíritu nos está guiando, el Espíritu nos está impresionando, el Espíritu nos está apuntando hacia Jesús y hacia su manera de vivir. 18, 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Pero si sois guiados por el Espíritu, y los creyentes somos guiados por el Espíritu. Si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y es el Espíritu que nos está guiando. Y de consecuencia no estamos bajo la ley. Voy a ver algo en Romanos 7:22. Romanos 7:22 creo. Pablo dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, ahora, siendo libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Hemos sido santificados. Pero ahora, habiendo sido libertados, ya no vivimos bajo la ley del pecado. No vivimos bajo la influencia. Está ahí, pero no nos ata. No es nuestro deseo vivir en una vida pecaminosa. 19 es la lista de los deseos de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros no vivimos atadas, concentradas sobre estas cosas, las que se llaman los deseos de la carne. Y en 22 tenemos la lista del fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dominio propio. Es el fruto del Espíritu. El Espíritu mora dentro de ti. El Espíritu mora dentro de nosotros. Y un aspecto de este fruto es que nos ha dado dominio propio para que podamos resistir los deseos de la carne. Contra tales cosas, dice, y mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. 5:24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es otra charla, otra enseñanza en sí. Si somos de Cristo, hemos crucificado la carne. Hay otra traducción que dice que ha sido crucificado la naturaleza pecaminosa. Al entregarnos al Señor, nuestro viejo hombre fue crucificado. Antes teníamos los deseos de pecar, de vivir en pecado. Ahora, a partir de aquel día cuando nos entregamos al Señor, el viejo hombre fue crucificado, la naturaleza pecaminosa fue crucificada y recibimos aquel día una nueva naturaleza, la cual es la naturaleza, los deseos de Dios mismo, de Jesús. Ya no queremos pecar. No queremos vivir como vivíamos antes. Ahora aquí quiero que meditemos un poco sobre algunos pensamientos o sobre algún pensamiento. Si la naturaleza pecaminosa o la carne, digamos, con sus pasiones, si ha sido crucificado, ¿con qué luchamos? Porque luchamos aquí. ¿Con qué luchamos? ¿Por qué pecamos? Porque, sí, es verdad, pecamos. Pecamos, pero no vivimos
una vida pecaminosa. No es nuestro deseo, porque ya no estamos bajo la ley del pecado. La Biblia nos dice en Romanos 5:6 que yo he sido crucificado, sepultado, resucitado con Cristo en el bautismo. Más dice, para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido. Para que fuera destruido. Digo yo, que puede ser, pensando en la pregunta, ¿con qué luchamos entonces? ¿Por qué pecamos? Pues puede ser que nos encontráramos luchando con la manera con que vivimos antes de ser salvos. Habían hábitos y formas, o es decir, maneras de vivir que nos formaron antes de nuestra salvación. Y aún estamos influenciados por el sistema de este mundo. Hace mucho tiempo os hablé sobre el reino de Dios. Os hablé sobre el reino de Dios y cómo el mundo está intentando influenciarnos y formarnos a su manera de pensar, a su manera de vivir, a su manera de ver la vida, las cosas de esta vida. Y vivimos así, luchando contra el espíritu del mundo, el espíritu de la sociedad secular, digamos. Peco, pero no es mi deseo. Peco, pero yo no vivo una vida pecaminosa. ¿De qué luchamos? Pues puede ser que encontráramos luchando con la manera con que vivimos antes de ser salvos. Había hábitos, formas o maneras de vivir que nos formaron antes de nuestra salvación. Y estamos aún influenciados por este sistema de este mundo. Peco, pero pues no vivo una vida pecaminosa. Tengo otros deseos ahora. Yo quiero vivir para Cristo. Es mi deseo. Tengo su naturaleza. Tengo la naturaleza del Señor ahora a partir de la salvación. En conclusión, lo que dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. No dice que los que son guiados por la ley, no dice que los que están bajo la ley, los que son guiados. Y creo que este se encuentra, ¿dónde? Creo que es Romanos 5. Padre, ayúdeme. ¿Dónde? Romanos 5 quizás. No, 8, perdón. Romanos 8. 8:9. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne. O es decir, nosotros somos creyentes. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Pero nosotros somos de Cristo, nos hemos entregado al Señor. El Señor ha puesto su Espíritu dentro de nuestro corazón. Entonces nosotros, siendo creyentes, somos guiados por el Espíritu. Este es un privilegio tremendo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne. No estamos en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¡Qué maravilla! No dice que somos bajo la ley de Moisés, pero que somos guiados por su Espíritu Santo. Gloria a Dios. No se puede ser guiado claramente por el Espíritu hasta que se comprenda uno que ya no estamos bajo la ley mosaica de ninguna parte. Amén. Pues aquí voy a concluir, aquí voy a acabar con la charla.
Ha sido mi placer hablaros y espero que haya podido aclarar algo o que haya podido simplemente animaros en la libertad, libre de la ley y guiados por el Espíritu. Padre, voy a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Otra vez te damos gracias por tu palabra y la levantamos por encima de nuestra vida, por encima de nuestros matrimonios, nuestras vidas. La abrazamos. Tu palabra es nuestra guía, es la vida nuestra, Padre. Te pido que nos te pido, Padre, que nos des más claridad en cuanto a cómo debemos de vivir guiados por el Espíritu. Libéranos, Padre, de las cosas antiguas, de las cosas que tienen que ver con la ley, y ayúdanos a ver la libertad nueva que tenemos en Cristo Jesús. Te pido que nos guíes por tu Espíritu, Padre, claramente, en el nombre de Jesús, y te damos toda la gloria. Amén. Pues os voy a decir adiós y hasta la próxima, hermanos, y ha sido un placer para mí.